El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje de vida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Una buena actitud. Quédense con nosotros. Seguramente en ocasiones usted ha escuchado de alguien que se dice, uy, perdió esa oportunidad. O aún, ojalá no fuera así, pero a nosotros mismos nos puede haber pasado que hayamos perdido una oportunidad de tener una bendición, de tener un estímulo. Por ejemplo, se nos dice, hay una vacante en tal parte y se pueden llevar las hojas de vida. Y entonces hay una actitud, pero es que uno necesita palancas, uno necesita influencias, uno necesita que alguien lo respalde. Entonces así no se puede salir adelante. Cuando se tiene esa actitud negativa, cuando se tiene esa actitud que no deja avanzar, no lo podemos obtener o no podemos obtener las cosas que a lo mejor se nos ofrecen. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, del versículo 46 en adelante, la palabra del Señor nos narra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para decirle que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Si miramos el texto, iba Jesús, iba sus discípulos e iba una gran multitud. ¿Cuál sería el propósito de esa multitud? En la palabra dice que un día Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. A lo mejor otros iban para ver qué pasaba, pero muchos de ellos podían ir en busca de un milagro que no habían tenido, un milagro que no habían obtenido, pero algo especial. Alguien que no iba con él, alguien que no iba siguiendo a Jesús, que estaba a la vera del camino por una limitación, es atendido por Jesús. ¿Pero por qué? Porque cambió la actitud cuando supo que Jesús de Nazaret iba pasando por ese lugar. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, comenzó a clamar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa actitud pasiva de estar sentado esperando que le dieran, esa actitud pasiva de esperar seguramente que le tuvieran misericordia, fue cambiada y tomó la decisión de buscar que
Jesús tuviera misericordia de él, que Jesús volviera sus ojos a él. Sabia decisión. Cuenta la historia que un hombre llegó donde un sabio. Aquel hombre era muy celoso y era una persona iracunda. Y llegó donde aquel sabio y empezó a lanzar introperios y también empezó a decir críticas y cosas y duró un rato diciendo un poco de cosas absurdas, insultos, y el sabio solamente le escuchaba. Y el hombre dele y dele con el mismo tema y criticando y declarando cosas inciertas, cosas aún grotescas, improperios contra aquel hombre, contra aquel sabio, hasta que en un momento se cansó y se cayó. El sabio le dice, ¿ya terminó? El hombre dice, sí, ya terminé. Le dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted recibe visitas? Dijo, claro, contestó un poco intrigado aquel hombre. Le dijo, ¿y usted a sus visitas le brinda algo de comer y algo de beber? Pues claro que sí, esa es la tradición, es la costumbre. Y cuando sus invitados no quieren ni comer ni beber de lo que usted les da, ¿usted qué hace? A mí no me importa, porque yo me como y me tomo lo que queda ahí, yo me lo tomo y lo como yo solo. El sabio entonces le dice, entonces, querido amigo, yo le quiero agradecer por invitarme a escuchar sus críticas, sus improperios y sus vulgaridades. Pero yo no las recibo, así que cómeselas usted solo. El hombre avergonzado bajó la cabeza y salió de aquel lugar, viendo la respuesta de aquel hombre que ni se inmutó por todo aquello que él le había dicho. Muchas veces sucede, nos permitimos que las cosas de los demás nos contaminen a nosotros, que las críticas, que los improperios, que las groserías o las cosas que el otro diga me afecten. Pero debemos tener una buena actitud y debemos también nosotros tomar una sabia decisión de no aceptar y no recibir aquello, sino permitir que más bien la persona, como le dijo el sabio a aquel hombre, se coma eso él solo. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 21, la palabra: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La más sabia actitud que debemos tener o la más sabia decisión que debemos tomar es no permitir que las cosas nos afecten, sino antes afectar a los demás con la presencia de Dios en nuestras vidas. Reflexionemos. El cambio de actitud de Bartimeo fue total, porque no tuvo en cuenta la oposición, no tuvo en cuenta el rechazo de quienes iban con Jesús. El versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callase. ¿Cuántas veces usted va a tomar una decisión? Y es muy común. Dice, yo necesito cambiar mi vida. Voy a buscar de Dios. Digo, necesito cambiar de vida. No estoy diciendo cambiar de religión. Y voy a buscar de Dios. Voy a acercarme a Jesús. Pero muchos le van a decir, ¿cómo le va a ocurrir? Le van a lavar el cerebro. Bueno, una cantidad de cosas que no tienen sentido ni razón. A mí me las dijeron. Gracias a Dios no las escuché. Y entonces Bartimeo tuvo esa actitud de, a cambio de callarse, gritar aún más, clamar aún más. Dice la palabra, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Nuestro clamor nunca será ignorado por el Señor. Nuestro clamor nunca será ignorado por Dios.
Llegará un momento el que Él nos responde cuando vea que es el tiempo y que nosotros hemos aprendido. Bartimeo logró que Jesús se detuviera y lo mandara a llamar. Cuando las personas ven que el Señor empieza a obrar a raíz del cambio de nuestra actitud, ellas también cambian de parecer. Si leemos el texto, los que le decían que no gritara, los que le decían que se callara, ahora le dicen. Cuando lo llamó Jesús, le decían, ten confianza, levántate, te llama. Tranquilo, vaya que Él lo llamó, vaya tranquilo. Esos que lo mandaban callar. Así pasa cuando cambiamos de vida, cuando cambiamos de nuestro actuar, las personas ven la situación y entonces nos animan y anima a las personas. Bartimeo cambió su actitud totalmente, arrojó la capa. La capa era identidad de mendigo, identidad de alguien que necesitaba de la misericordia de los demás. Y él, en esa actitud de cambio, arrojó, como diciendo, de aquí en adelante yo no voy a pedir más. De aquí en adelante voy a ser una persona diferente. Y efectivamente sucedió, porque cuando llegó frente a Jesús, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Tremenda pregunta. Y tal vez, si buscamos de Dios, si queremos acercarnos a Él, el Señor también nos diga a nosotros, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres cambiar en tu vida? Bartimeo tenía un solo propósito, que recobrara la vista. Y entonces le contesta al Señor que recobre la vista. Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros hoy. Si Jesús nos preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Necesito plata? ¿Necesito salud? ¿Que se arregle el matrimonio? ¿Qué le diríamos? ¿Que el hijo cambie? ¿Qué le diríamos? O le diríamos, quiero conocerte más, quiero caminar contigo, quiero que tú me guíes. En cualquiera de los casos, Jesús responde y Jesús nos bendice. Al ciego le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Pero la última frase de este texto dice, y seguía a Jesús en el camino. Ahora se convirtió en uno de los que seguía a Jesús por gratitud, sorprendido de su amor y de su misericordia. Clamemos a Jesús y en la medida que Él nos responda, vamos a seguir caminando de su mano. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo aquel hombre cambia la actitud. Aquel hombre ciego que estaba en el camino, botado en el piso con aquella capa que le cubría y que era un significado de que era una persona mendiga, suelta todo aquello para ir donde el Señor Jesús con un solo deseo en su corazón, recobrar la vista. Tomó la actitud desde el momento que lanza su capa, sabiendo que no la necesitaría más, porque aquel hombre, el Señor Jesucristo, el Hijo de David, le iba a volver a dar la vista. Necesitamos tener esa actitud y entender cómo el Señor Jesús puede venir a mi vida para cambiar todo aquello que me está dañando o me ha dañado por algo nuevo y renovarnos cada día. Vamos a un pequeño corte y enseguida retornamos con reflexiones.
Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que deseo compartirles lo he titulado Pasando al otro lado. Es muy interesante comprender cuando se nos dice esa palabra, pasemos al otro lado. Si es en un terreno o en un lugar, en una cancha de fútbol o un lugar físico, podemos caminar o correr o dar la vuelta y poder tener varias actitudes. Pero cuando estamos frente al mar, montados en una barca, significa que debemos empezar a navegar para llegar a la otra orilla o a la otra ribera del lago o del mar. Y es allí donde podemos mirar cómo Dios quiere que creamos en Él, que confiemos en Él y que nuestra actitud siempre sea la mejor para con Él. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Vemos allí que dice la palabra que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Y si nosotros fuéramos los discípulos del Señor Jesús, entenderíamos que era empezar a remar o levantar las velas para que el aire nos ayudara en el avance, para llegar a la otra orilla, para llegar al otro lado. Pero hay un relato en la palabra de Dios que nos lleva a pensar qué es lo que Dios quiere hacer y hacia dónde nos quiere llevar. Y cuando vemos este relato, y ahora lo vamos a compartir, es cuando Moisés sale de Egipto con todo el pueblo y lo lleva por el desierto y atraviesan lugares, y Dios les da a Moisés para que lo apliquen con el pueblo unos ciertos parámetros para que ellos lo hagan. Y todo esto que el Señor les dice los iba a llevar a aquellos más de 2 millones de personas a pararse frente al mar. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, en los versículos del 1 al 4, dice la palabra. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparé junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Vemos cómo Dios les da las indicaciones precisas a Moisés para que el pueblo tomara un rumbo que los llevaría a acampar frente al mar y que quedarían como en una encrucijada, como en un callejón sin salida. Y el Señor tenía un propósito mayor. ¿Cuántas veces, amable televidente, nos hemos encontrado en una circunstancia similar? Hemos pedido la guía, hemos querido orar a Dios, hemos dicho, Señor, ayúdanos, y en un momento determinado nos encontramos casi que enfrente de un callejón sin salida, de una circunstancia que nos afecta, de una enfermedad que ha venido, de una situación que no nos permite avanzar. Y estamos allí casi que estupefactos, estamos allí paralizados o muchas veces estamos allí siendo desconcertados por aquello que está sucediendo. Pero si le he dicho a Dios que me ayude, si le he clamado, si he buscado, y lo que me trae es a este lugar que no veo salida por ninguna parte. Y Dios quiere glorificarse por medio de esa circunstancia, de esa situación y de ese callejón sin salida, porque Él quiere mostrar que Él es Dios y que Él está con nosotros.
una muestra de humildad. Cuenta la historia que en el año 1892 coincidieron en un viaje un anciano respetable y un joven en el mismo asiento y del vagón del tren. El anciano iba leyendo un libro pequeño, muy entretenido y muy concentrado en él. A su lado el joven leía un libro de ciencia. Cuando el joven se dio cuenta que el libro que leía el anciano era una Biblia, le dijo: ¿usted pierde el tiempo leyendo ese libro de fábulas y cuentos? Entonces él le dijo, el anciano le contesta y le dice: está equivocado, no es un libro de fábulas y cuentos, estoy leyendo la palabra de Dios. Dijo: ¿y usted cree en eso? Dijo: claro que creo en esto. Entonces le dijo: debiera dedicar su tiempo a leer ciencia, a leer cultura, a enterarse de los cambios y las cosas que hace la religión. La ciencia es buena. El hombre le dijo: bueno, ¿y qué dicen los científicos de este libro? Dice: los científicos dicen que ese libro es un libro de mentiras, de fábulas y mucho más. Usted debería leer la ciencia. Dijo: ah, bueno, ¿y qué me puede decir entonces? Dijo: hombre, me tengo que bajar ya cerca aquí en la estación. Entonces mejor regáleme su tarjeta y por correo le mando documentos de la parte científica. El señor, muy tranquilo, abrió su bolsillo y sacó una tarjeta y se la entregó. El muchacho leyó la tarjeta y se agachó avergonzado. El tren paró y se bajó sin decir nada. La tarjeta decía: Luis Pasteur, director nacional del Instituto de Ciencia, Universidad de Francia. Muchas veces la arrogancia y el orgullo hace que creamos que se sabe mucho. El doctor Pasteur, el padre de la microbiología, escribió: poca ciencia nos aleja de Dios, la mucha ciencia nos acerca. Y la palabra de Dios dice en la carta a los Corintios, en el primer capítulo, versículos 18 y 19, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Reflexionemos. Nosotros no conocemos las estrategias de Dios, pero Dios sabe lo que está haciendo con nosotros y a dónde nos quiere llevar. Por eso cuando el Señor le da la indicación a Moisés que fueran allí, dice la palabra, que habló Jehová a Moisés diciendo, y le empieza a decir: vas a ir delante de esto, van a acampar en tal lugar, van a ir hacia Migdol, luego van a pasar a Baal-Zephón, y delante del mar, junto al mar, van a acampar. ¡Wow! Junto al mar, fue una especificación directa de lo que tenían que hacer. Y el pueblo de Israel lo hizo, empezó a caminar hacia allí y llegaron allí junto al mar. En los versículos 8 y 9 del capítulo 14 de Éxodo dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal-Zephón. Ellos obedecieron a Dios, llegaron a aquel lugar. ¿Y qué sucedió? Los egipcios vinieron y los persiguieron y prácticamente les hicieron una encerrona, como dicen por ahí. Los encerraron. Ahora estaban entre el ejército de Egipto y entre el Mar Rojo. Algo sucedía allí y aquellos hombres empezaron a tener temor, porque los hijos de Dios, los hijos de Israel, alzaron sus ojos, miraron hacia atrás y vieron que venía el ejército del faraón contra ellos.
¿Y ellos qué pensaron? En esa encrucijada, en ese callejón sin salida, estaban viendo cómo la muerte se acercaba a ellos. Por eso la respuesta de cada uno de ellos, dicen los versículos 10 y 11. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ellos no entendían los propósitos de Dios. Y Dios le había revelado a Moisés que iba a endurecer el corazón del faraón y que se iba a glorificar en el ejército de Egipto y en el faraón. Luego, en los versículos del 12 al 15 dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, el pueblo empezó prácticamente a desesperarse. Enfrente estaba el mar, detrás de ellos el ejército de Egipto que venían con lanzas, con caballos, con espadas a matarlos, a masacrarlos. Y ellos dicen, mejor no era quedarnos allá que morir aquí en el desierto. Cuando no entendemos los propósitos de Dios, empezamos a especular, empezamos a desesperarnos. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Dios tenía un propósito y Moisés lo sabía. Por eso le dijo, no tengan temor, estén firmes, porque la salvación que va a traer Dios hoy sobre ustedes va a ser grande y los egipcios que hoy ven no los van a volver a ver. Pero ellos pensaron, claro, no los vamos a volver a ver porque nos van a matar. Pero el propósito de Dios siempre será mayor. La palabra dice que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y lo que Dios quería hacer era que ellos avanzaran, que ellos, como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. Tal vez en la barca es fácil, pero sin barca, más de 2 millones de personas, ¿cómo vamos a atravesar esto? Y Dios tenía un plan y un propósito. Y se lo dice a Moisés en el versículo 16, dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar y pasarán los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros. Dios tenía la solución. Pasar al otro lado, pero ¿por dónde? Cuando Dios le dice a Moisés, extiende tu mano, extiende tu vara, y el mar se abrirá en dos. Dice que el pueblo de Israel pasó por en medio del mar en seco, y al lado y lado del mar estaba como muros gigantes, protegiéndolos y guardándolos. Dios tiene la solución. Cuando Dios nos da la palabra de pasar al otro lado, de seguir avanzando, es porque Él tiene un propósito mayor con cada uno de nosotros. En los momentos más oscuros es cuando la noche avanza. Y cuando está más oscuro es porque el alba va a aparecer, porque ya el amanecer está ahí. Por eso debemos confiar en Dios. Y si Él nos da una palabra de seguir avanzando, de pasar al otro lado, no tengamos temor. Confiemos en Él. Demos el paso hacia adelante, que Él abrirá camino en el desierto y pondrá ríos en los sequedales. Amables televidentes, gracias por acompañarnos en esta media hora con nuestro programa Reflexiones. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.